Espacio de la consultora Factum aquí en BTV Noticias con una encuesta importante en cuanto a la evaluación del gobierno. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, evaluación del gobierno de acuerdo a las expectativas previas. Sí. Es decir, de acuerdo a lo que yo esperaba. Claro, nosotros es una medición que recurrentemente hacemos cada tanto tiempo y es, bueno, cómo ve la gestión del gobierno según las expectativas que tenía antes de que se instalara. Es decir, cómo ha estado en relación a lo que esperaba el gobierno. No es cómo lo ve, sino en función de lo que esperaba el gobierno, cómo lo ve. Y básicamente es si está por encima de lo que esperaba, si está como esperaba, si está por debajo de las expectativas que tenía o directamente que no esperaba nada, que es una opción que tenemos como para decir, bueno, en realidad es gente que no tiene ninguna esperanza sobre el gobierno, mayoritariamente porque no lo votó, o porque está alejado de la política y no tenía depositado específicamente algún tipo de expectativa sobre lo que fuera el gobierno. ¿Qué dice la gente cuando le pregunta por las expectativas? Bueno, veamos el primer gráfico, que lo que nos muestra es que, bueno, hay un 1% que dice que el gobierno está por encima de lo que esperaba. Un 1%. Un 1%. Muy Hay un poco. 27%, sí, es bajo, es un nivel bajo. O sea, esto vendría a ser gente que seguramente votó a la coalición. ¿O pueden ser frente amplistas? No, también son frente amplistas que tienen más la camiseta puesta de opinar positivamente, Sí. Okay. ¿no? Y va más por ese lado. Después hay un 27% que dice que el gobierno está de acuerdo a lo que esperaba. Entonces, acá nosotros, para los próximos gráficos, agrupamos estas dos categorías que suman un 28%, de decir, bueno, el 28% dice que el gobierno está de acuerdo a lo que esperaba o por encima de lo que esperaba. El 49% dice que está por debajo de lo que esperaba y hay un 22% que dice que no esperaba nada de este gobierno. Básicamente, si miramos la foto en términos macro, tenemos un cuarto, un poquito más, que dice que el gobierno está por encima de lo que esperaba o que estaba tal como esperaba, la mitad que dice que está por debajo de lo que esperaba y otro cuarto que no esperaba nada, ¿no? Básicamente esa es la foto global que tenemos, con algunas diferencias y algunas similitudes que vamos a ir viendo. Eso te iba a decir. ¿Cómo se disgrega esto entre Montevideo e interior? Bueno, ahí lo que vamos a ver es que en términos de quienes consideran que está por debajo de lo que esperaba, es más o menos lo mismo entre Montevideo y el interior del país. Hay un 49% en Montevideo y un 50% en el interior del país, que es la parte naranja de esos gráficos, que dicen que el gobierno está por debajo de lo que esperaba. La diferencia pasa por quienes consideran que está tal como esperaba o por encima, básicamente es tal como esperaba, como habíamos visto, el por encima de lo que esperaba es apenas el 1%. Entonces, que el gobierno está tal como esperaba o las expectativas que tenía previas es el 31% en Montevideo y el 25% en el interior. Y había menos expectativas, y hay menos expectativas con respecto al gobierno en el interior que en Montevideo, que es un 25% en el interior y un 20% en el caso de Montevideo. Entonces, también está un poco alineado al voto la idea de que en Montevideo haya una mayor satisfacción de expectativas que lo que hay en el interior del país. O también el fenómeno de la defensa, ¿no? De la defensa irrestricta, de cuando me siento atacado, digo, no, está mejor de lo que me esperaba. ¿No? A eso me refiero también en esa idea apoyo. Del voto, es decir, hay una base más sólida del voto del Frente Amplio que tiende a defender un poco más, que también se ven en los temas de aprobación, ¿no? Es decir, la aprobación tiende a ser un poco mayor en Montevideo que en el interior del país. ¿Qué pasa entre votantes del Frente Amplio y de la coalición? Que siempre decimos son votantes de octubre, ¿no? Primero vamos a ver por edades y después pasamos a ver por el voto por partidos. No lo tengo el de por edades. O sí, lo tengo y lo perdí. Lo traspapelé yo, perdón. Está bien. Vamos a ver por edades, que muestra algunas cosas similares y otras distintas entre los distintos grupos etarios. ¿Qué es lo primero que vemos? Que en términos tendenciales, ¿no? Es decir, cuando miramos los cuatro tramos etarios, a medida que aumenta la edad, aumenta quienes consideran que el gobierno está tal como esperaba o por encima,
con un pequeño desvío en la tercer tramo etario de los 49 a 61, pero en realidad son pequeñas variaciones. Digamos, en términos generales, a medida que aumenta la edad, aumenta quienes están conformes de alguna forma con el desempeño del gobierno de acuerdo a lo que esperaban de él. Lo que hay es un comportamiento muy similar también en términos de quienes dicen que está por debajo de las expectativas, con la excepción del tramo etario mayor, claro, de los 62 años, y que quienes declaran que tenían menos expectativas en el gobierno, es decir, que no esperaban nada, son los más jóvenes. Y esto, yo decía, bueno, esta categoría suele ser o que no se esperaba nada porque no tenía ninguna esperanza depositada, o por desinterés. O por desinterés. El tramo etario más joven, lo que tiende a mostrarse a lo largo de todas las encuestas que hemos visto y las distintas preguntas, es que tiende a estar más alejado de la política y también sí, depositar menor esperanzas en... Eso te iba a decir, o sea, es un doble fenómeno, que en realidad algún día capaz que está bueno que le hinquemos el diente y no sé qué tanto se podrá profundizar en torno a eso, pero lo que claramente muestran toda la serie de encuestas de Factum es que los jóvenes no solamente que están desinteresados de la política, que uno podría decirlo, bueno, cuanto más joven es uno, menos le interesa, sino que también son los que están más descreídos de la política, son los que menos confianza tienen en el sistema político. Y eso es preocupante, porque se está generando una generación justamente de personas que no espera nada, pero por decepción. Sí. O porque no tienen la expectativa. La política no genera las esperanzas que generaba antes. Claro. ¿No? Y eso es un fenómeno que sí, que hay que abordarlo, y además la idea que tenemos también... ver que los resultados no les son tangibles. Bueno, y además que van socializándose políticamente en una alternancia de gobiernos que no es la misma alternancia que hubo antes, ¿no? O no alternancia, es decir, o permanencias. Hay un cambio también en cómo la juventud, digamos, los segmentos más jóvenes de la población que empiezan a ingresar o que han ingresado como nuevos votantes en los últimos 15 años, 20 años, en realidad empiezan a vivir, transitar la vida adulta a partir de otras formas de acercarse a la vida política. Esto por un lado, y después están otros temas que tienen que ver más con fenómenos globales y otro que tiene que ver con qué perfiles de sociedad estamos teniendo en términos de educación, en términos de digamos, acercamiento a los fenómenos políticos, a los medios de comunicación. Todo eso es parte de los elementos que buscan explicar esta situación que estamos viendo. Ahora sí, pasamos de acuerdo a la votación de octubre. Ahora sí, y lo que vemos es un dato que por un lado es esperable del gráfico más a la derecha, es decir, los votantes de los partidos de la coalición republicana. Solamente el 17% dice que el gobierno está de acuerdo con lo que esperaba, que tampoco significa que esté bien, ¿no? Puede ser capaz que yo no esperaba nada y bueno. ¿no? Pero en términos generales coincide bastante con la aprobación del gobierno, ¿no? Es decir, en términos globales. La mitad dice que el gobierno está por debajo de lo que esperaba y la tercera parte dice que no esperaba nada del gobierno. Entonces, de alguna forma es razonable pensar que para el 80 y algo por ciento de los votantes de la coalición, bueno, o está por debajo de lo que esperaba o directamente no esperaba nada. El punto a atender para el propio gobierno es qué pasa con quienes votaron en el Frente Amplio. Y quienes votaron en el Frente Amplio podemos dividirlo en dos grandes partes, una más grande que la otra. Una parte que es un poco menos de la mitad, que son los que consideran que el gobierno está de acuerdo a las expectativas previas o por encima, y otra parte, que es un poco más de la mitad, que considera que el gobierno está por debajo de lo que esperaba. Y esto es dentro de los propios votantes del Frente Amplio. Lo interesante es que todos los gráficos que hemos visto, cuando vemos Montevideo Interior, cuando vemos por edades y cuando lo vemos por el voto en las pasadas elecciones, en torno al 50%, puntos más, puntos menos, se sitúa en que el gobierno está por debajo de lo que esperaba. Claro. Y lo que se mueve es las otras categorías. Es decir, hay una idea que se ha ido extendiendo y que alcanza a la mitad de los votantes del propio Frente Amplio, que dicen que el gobierno está por debajo de lo que esperaba. Y esto
dialoga mucho con lo que venimos hablando sistemáticamente cuando vemos las encuestas de aprobación del presidente y del gobierno. Es decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Una de las razones que explican los niveles de aprobación tiene que ver con esto. Tiene que ver con que, sea porque las expectativas eran altas, o sea porque el gobierno no está cumpliendo mínimamente con alguna de las expectativas, es que claramente se ve que hay una insatisfacción con las expectativas previas que tenía la población en términos generales y los votantes del Frente Amplio en términos particulares. Creo que alguna vez ya le sobrevolamos esto y también está la otra pregunta, ¿no? De ¿para quién tiene que gobernar el gobierno? Bien. ¿Para el votante del Frente Amplio o para toda la sociedad? Porque pongo un ejemplo ahora reciente que no entra en esta medición, pero probablemente la salida que encontró el gobierno al tema del diálogo social y la reforma de la seguridad social sea muy aceptada en la mayoría de la sociedad y no tan aceptada en algunos grupos del Frente Amplio. Bueno, sin dudas... Digo, el votante del Frente Amplio capaz que esperaba otra cosa. Para empezar, el propio movimiento sindical, que es no el movimiento en sí, sino pero apoyado en sectores políticos del Frente Amplio, salieron fuertes en contra de la medida. Y claramente, a veces se traza como una dicotomía de si gobierna para todos o gobierna para, y en realidad hay otra mirada que es, se gobierna para el conjunto del país a partir de una mirada ideológico-política o programática. Bueno, esa es la tensión que tienen que resolver los gobiernos, sin duda. Claro, y que en este caso está siendo bastante compleja. Vamos a la última placa que está vinculada a la evolución en las últimas mediciones, ¿no? Desde el cuarto bimestre del año pasado. Exactamente. Vamos a ver cómo fue evolucionando esto, porque también muestra alguna cuestión razonable, y es que al comienzo del gobierno tiende a haber menos porcentaje de personas que considera que el gobierno está por debajo de lo que esperaba, y estaba el 45% que decía que el gobierno estaba dentro de lo que esperaba o por encima, y hay una tendencia bien clara que es lenta pero sistemática, y en que desde que hace un año, o sea, un año completo de medición, muestra que sistemáticamente aumenta quienes consideran que el gobierno está por debajo de lo que esperaba y descienden los que consideran que el gobierno está tal como esperaba o por encima de lo que esperaba. Y más o menos estable, y es razonable, los que no esperaban nada, porque en realidad si no esperaste al principio, no vas a esperar. Si no esperaste al principio, no esperas al final, ¿no? Es decir, ese tiene que ser estable por la metodología. Pero sí es claro que hay una tendencia que no fue drástica, pero sí fue lenta y sistemática de caída de quienes consideraban que el gobierno estaba cumpliendo las expectativas previas y un aumento de quienes consideraban que el gobierno está por debajo de las expectativas que tenía. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.